Hola, muy buenos días. En nombre mío y de mis compañeras, quiero darles a todos ustedes una cordial bienvenida a la conferencia web que estaremos ofreciendo el día de hoy. Mi nombre es Imelda Talamantes y soy la coordinadora de los servicios Latinx en la Coalición de California en contra del asalto sexual, conocida como CALCASA por sus siglas en inglés, y mis pronombres son ella, su. Estamos muy orgullosas de poder brindarles la oportunidad de presenciar y compartir con ustedes tan valiosa información en el contexto de esta conferencia web, cuyo título es Protecciones legales y ayuda para inmigrantes sobrevivientes de asalto sexual. La Coalición de California contra el asalto sexual, CALCASA, se compromete a poner fin a la violencia sexual a través de un enfoque multifacético de prevención, intervención, educación, investigación, intercesión y políticas públicas. CALCASA brinda liderazgo, visión y recursos para los centros de crisis de violación, así como a individuos y otras entidades igualmente comprometidas a poner fin a la violencia sexual. CALCASA se imagina un mundo libre de violencia sexual. Me gustaría que por unos segundos ustedes cerraran los ojos y se imaginaran cómo sería un mundo libre de violencia sexual. ¿Se imaginan qué maravilloso sería eso? Ok, muy bien. Esta conferencia web cuenta con el respaldo de fondos otorgados por la Ley de Víctimas de Crímenes BOCA, por el Programa de Subvención de la Fórmula de Asistencia a Víctimas y por el Programa de Subvención de Fórmula de Servicios, Formación, Oficiales, Fiscales, Staff de Violencia contra las Mujeres. A través de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California, Cal OIS, las opiniones, resultados y conclusiones de esta publicación son las del autor y no necesariamente las de Cal OIS. Cal OIS se reserva una licencia libre de regalías, no exclusiva e irrevocable para reproducir, publicar y utilizar estos materiales y para autorizar a otros a hacerlo. Ahora me gustaría agradecer a nuestra compañera Shelby por ayudarnos en las logísticas y asistencia técnica. Shelby, ¿quieres decir algo? Ok. Protecciones legales. Este seminario web está diseñado para brindar a las intercesoras de las víctimas de agresión sexual en comunidades urbanas y rurales la información necesaria con el fin de ayudar a los inmigrantes sobrevivientes de abuso sexual a obtener un abanico completo de protecciones legales, servicios, beneficios y apoyo, los cuales son legalmente elegibles de aceptar en California. La investigación ha documentado el papel fundamental que juegan las intercesoras de las víctimas, los abogados y las asociaciones comunitarias en la colaboración con el objetivo de ayudar a las personas inmigrantes sobrevivientes con dominio limitado del inglés a navegar el acceso a la justicia y la protección policial, asistencia legal, ayuda migratoria, protecciones en el Tribunal de Familia, BOCA, atención médica, vivienda y otros beneficios públicos. Como ustedes saben, la importancia que tiene el que todos trabajemos en equipo, tanto abogados como el enforzamiento de la ley, las intercesoras, para poder ayudar a las víctimas, a las víctimas sobrevivientes de violencia doméstica o de abuso sexual. Esto es muy importante, el rol que nosotros jugamos, porque hay muchas personas que no tienen acceso a esta información, que por su inglés limitado también no pueden saber cuáles son sus opciones. Entonces creo que esto es bien importante, el rol que todos como equipo jugamos. También se debatirá la dinámica de la violencia doméstica y sexual que experimentan las víctimas inmigrantes, al igual que la variedad completa de opciones que las inmigrantes sobrevivientes de agresión sexual tienen. Los participantes aprenderán las buenas prácticas y cómo las protecciones de confidencialidad de la ley contra la violencia de las mujeres, VAWA, impactan en la planificación de la seguridad, la intercesión y estrategias basadas en el trauma como parte del trabajo realizado con aquellos sobrevivientes que califican para formas especiales de ayuda migratoria, las cuales están diseñadas para víctimas de abuso. Por ejemplo,
el programa de BAGUA y las visas U y T, que más adelante mis compañeras les explicarán con más detalles acerca de estos programas. Y ahora tengo el gusto de presentarles a mis colegas, las cuales participarán en la presentación de esta conferencia web. En primer lugar tenemos a Claudia Cibaja, quien trabaja con Calcasa. Ella es experta en casos de inmigración y se enfoca en brindar apoyo y ayudar tanto a las víctimas como a las organizaciones en California en diferentes ramos legales, incluyendo los programas de BAGUA y Visa U. A continuación tenemos también a Rocío Molina. Rocío es la subdirectora del programa NIWAP, que en español significa Proyecto Nacional de Advocacia para Mujeres Inmigrantes. Rocío es una gran y reconocida y prestigiada abogada de inmigración con mucha experiencia en el ramo de lo legal y colabora con Calcasa en diversos proyectos. Y el día de hoy nos va a brindar información legal que nos será de mucha utilidad. Y por último, quiero presentarles a Sandy Monroy. Ella trabaja para Calcasa y es supervisora de grandes proyectos, todos conectados a entrenamientos y capacidades centros para brindar servicios a las víctimas de asalto sexual. Hemos trabajado juntas en la facilitación de entrenamientos monolingües en español para diversas comunidades, entre ellas líderes campesinas, trabajadoras de la limpieza, Translatina Coalition, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Imelda. Me dio mucho gusto con ese cariño de introducción, ¿verdad? De todas las colegas. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y poder compartir, ¿verdad? Información que esperemos que puedan aprender y regresar a sus equipos, a sus organizaciones, a compartir esta información que es muy importante en el trabajo que hacemos como intercesores. A continuación, aquí tenemos, ¿verdad? Los objetivos de aprendizaje. Repasaremos algunos de los objetivos de aprendizaje y al final de esta conferencia web, ustedes van a poder, uno, comprender las dinámicas y las barreras que los sobrevivientes encuentran a diario. Dos, familiarizarse con la variedad completa de protecciones que tienen los inmigrantes sobrevivientes de abuso sexual y violencia doméstica y cuáles servicios son legalmente elegibles para acceder, que tengan acceso. Y tercero, saber cómo ayudar a los inmigrantes sobrevivientes y refugiados que buscan recibir acceso de vivienda, beneficios públicos, servicios legales y ayuda del sistema judicial en relación al trauma, ¿verdad?, que han sufrido. Y obviamente, ¿verdad?, aquí sabemos que una meta muy grande y una responsabilidad que tenemos, como digo, como intercesores, es realmente aprender y poder guiar y conectar a los sobrevivientes con los servicios legales, que sabemos que una parte crítica, especialmente en estos momentos de tanto temor, en muchos casos podemos cambiar la vida de una sobreviviente, de una persona que ha sufrido muchísimo daño, y es una gran oportunidad para que también los sobrevivientes empiecen a sanar y posiblemente también encontrar un espacio donde se puedan sentir más seguros. Siguiente, a continuación hablaremos sobre las estadísticas demográficas en California, lo que viene relacionado específicamente con inmigración. Gracias, Sandy, Imelda y Claudia. Saludos cariñosos aquí de parte de mí. Como dijo Sandy, vamos a empezar para ver quiénes son las gentes que vienen a nuestros programas. Esta información de ver quién está en nuestra comunidad es importante cuando estamos pensando en qué tipo de lenguaje tenemos que proveer a las clientas y también para conocer quién está en nuestra comunidad. Entonces, en California, y esto es usando información de 2018, la población nacida del extranjero era más de 10 millones. De esa, casi 27% de la población es nacido en el extranjero, 52 y un poquito más son ciudadanos naturalizados. Eso quiere decir que ya pasaron por el proceso de inmigración. Casi 25% son residentes permanentes. 47 son residentes temporados con visa o indocumentados.
es una población que estamos creciendo. Entonces, entre 2000 y 2018 hubo un incremento de casi 20% de población inmigrante en California. Y hay que pensar de los niños menores, casi 50% de los niños menores de 18 años tienen padres que ellos son inmigrantes. Entonces, aunque una persona pueda que sea ciudadana, un niño puede que sus padres sean inmigrantes. Para eso hay que pensar en qué son los idiomas que hay, o de qué países vienen la gente del extranjero. Y por la mayoría en California son de Latinoamericana. El Salvador, México, países de Centroamérica, Sur y Central. Después de Asia, 39.7%, y esos son países como India, China, Filipinas, Corea, Vietnam, y luego de la región de África es 1.9 y Europa 6.4. Entonces vienen de muchos lugares, pero estos son la mayoría en California. Los idiomas que se hablan en casa, la mayoría es en español, que es como más de 10 millones, y luego chino, que incluye mandarín o cantonés, yoruba, coreano, tagalog, uro y ruso, son otros de los idiomas. Cuando estamos pensando de cómo vamos qué es lo que vamos a hacer cuando alguien viene a nuestro programa y no sabe el lenguaje que nosotros sabemos, tenemos que pensar quién está en nuestra comunidad y para tener materiales y intérpretes listos en ese idioma. Y aquí esta siguiente información, ¿verdad? Hablamos un poquito del acceso al idioma en casos que involucran a sobrevivientes con dominio ilimitado de inglés. Con frecuencia nos hemos encontrado con sobrevivientes con un nivel limitado en inglés. Y en inglés LEP, ¿verdad? Limited English Proficiency por sus siglas en inglés, que no solo tienen que lidiar con una o más situaciones traumáticas en sus vidas, sino que también se sienten vulnerables debido a esta barrera que les presenta el idioma. Como sabemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos tenido clientas que sufren, ¿verdad? Porque esa barrera que está ahí, que no tienen una persona que habla su idioma. Es muy importante asegurar a los sobrevivientes que por ley deben contar con todos los servicios a los que puede acceder en su propio idioma. Este es un requisito de las fuerzas policiales que deben tener cada vez que se redacta un informe o a usar en una organización con tribunales, instituciones de beneficencia, servicios legales o para víctimas en una atención médica. Todos aquellos programas que reciben asistencia federal y cuando se planifica o administra el caso, deberá asegurarle a la sobreviviente la información, acceso en su idioma. En lo que refiere a la tarjeta de identificación, idioma mundial, podemos pedirle a Rocío que nos explique un poquito más de eso, pero también esto es muy importante porque nosotros sabemos, cuando yo trabajaba brindando servicios directos, yo me encontraba con situaciones donde sí había clientas que decían que cuando a veces de repente la policía respondía al incidente en sus hogares, a veces le pedían a los hijos menores de edad a que hicieran esa traducción, ¿verdad? Y sabemos que eso, para empezar, también no es una manera de verlo de un marco de tener esa información de trauma informado. También no es ideal para ni el niño porque ya hay mucho trauma por medio de la familia. Entonces sabemos que también tienen esos derechos. Es nuestra importancia educar a los clientes, dejarles saber que ellos tienen que poder acceder a que estas instituciones tienen esos recursos y pueden lograr poder pedirle a alguien que venga e interprete de una manera profesional. También se ha visto que en muchos casos también había que una persona tiene el lenguaje americano de señas, ¿verdad? Y lo mismo, a veces usan a los mismos familiares del defensor, de la persona que está causando el daño,
para poder tener más información. Entonces vemos que eso también puede ser un problema muy grande. Entonces es muy importante entender, ¿verdad?, cuáles son los derechos de los sobrevivientes, cómo pueden practicar eso para que sea una buena práctica y para que tengan y puedan explicar bien toda su situación. Y sí quiero invitar a Rocío que nos comente un poquito más, ¿verdad?, de esas herramientas y de la tarjeta que tienen, que sabemos que nos va a poder ayudar mucho a cada uno de nosotros como intercesores. Gracias, Sandy. Sí, en nuestra biblioteca de web tenemos una tarjeta mundial del programa Raksha en Georgia, la creo, pero es para si alguien entra a tu programa y pues si no sabes el lenguaje, ¿cómo vas a saber qué tipo de intérprete les vas a poder conseguir? Entonces, tiene un mapa y le puedes enseñar a ellos que te digan en qué país y luego de ahí puedes empezar a buscar qué tipo de intérprete vas a poder necesitar o puedes escribir en su lenguaje que ayuda a que encuentres qué tipo de intérprete va a necesitar la persona, solamente que ellos te apunten en un mapa. Como Sandy explicó, esta parte de que nosotros tenemos que probar, que dar intérprete a la gente que viene a nuestras organizaciones. Voy a empezar de primero esta, ¿ok? Start, stop, and start. Start. Como explicó Sandy, nosotros por ley tenemos que proveer un intérprete a las personas que no saben inglés bien o que tienen, Sandy, ¿cómo se dice LEP? ¿Cómo le dice? ¿Inglés limitado? Sí, sí. Ok. All right. Start. Como dice Sandy, nosotros tenemos que proveer un intérprete a las personas que tienen el inglés limitado y eso viene del título 6 de la Ley de Derechos Civiles. Y todas las organizaciones que tienen fondos federales tienen esa obligación. Si no tienen un intérprete o pueden usar una línea o comunicarse con una persona, podemos perder nuestros fondos federales. Y nuestra obligación es tomar medidas razonables para brindar acceso. Tiene que ser significativo a todos nuestros programas y todos los beneficios que ofrecemos a cualquier persona si tiene poco dominado el inglés. Entonces, ok, ¿quién tiene que seguir con esta obligación? Son todos los programas que reciben fondos federales y en veces los programas estatales reciben los fondos de los federales. Entonces tienes que asegurarte que no están bajo esa obligación, pero lo más seguro es que casi todos nuestros programas tenemos que tener esa responsabilidad de dar acceso al lenguaje, beneficiarios de fondos del gobierno estatal o local y organizaciones que no son del gobierno como los non-profits. Gracias, Rocío. Y aquí tenemos una página web donde pueden entrar y buscar sus idiomas, todos los idiomas y donde explica los derechos de todas las personas que tienen el inglés limitado y necesitan ayuda en lo que sea, en las cortes, en los tribunales, y necesitan acceso de lenguaje que no sea inglés. Todos los lenguajes están en este web y si están en lep.gov y encuentran toda la información que necesitan. Hay 59 lenguajes diferentes donde pueden proveer diferentes accesos y beneficios para personas que no tienen el inglés, que tienen el inglés limitado.
Gracias, Claudia. Y ahora analizaremos la dinámica de la violencia doméstica y la violencia sexual que sufren sobrevivientes inmigrantes. Entonces, ahora repasaremos algunos de los desafíos que los inmigrantes sobrevivientes a menudo enfrentan. No solo tienen que enfrentarse al trauma, como he dicho anteriormente, de la violencia sexual que experimentaron, sino también desafiar a las presiones legales, económicas, comunitarias y otras presiones significativas que están directamente vinculadas por su condición de víctimas no ciudadanas. Sabemos que eso hace un gran cambio, ¿no? Algunas de esas barreras aquí las tenemos en esta diapositiva, que viene siendo el miedo extremo a la deportación, ¿verdad? Muchos de nuestras clientas por ese temor se detienen, no piden ayuda, tienen temor llegar a ciertos lugares. A veces hasta también depende si tienen trabajo, también todo eso puede impactar de qué tipo de trabajo, en qué lugar está ubicado. También el acceso al idioma. Nuevamente mencionamos aquí el hecho de tener acceso pleno al idioma cuando se trata de un sobreviviente monolingüe, ¿verdad? La importancia también que en nuestras culturas tiene que haber una conexión, tiene que haber confianza. El temor de las represalias por parte de la persona causando el abuso, ¿verdad? Sabemos que también eso es algo que puede tener a las sobrevivientes muy traumadas, con mucho temor. También en conexión con eso, temor a perder la custodia de sus hijos, de pensar que no tienen derechos aquí en este país por el hecho de que no tienen documentación, que no están legal en este país. Y ahí es también yo creo que la importancia de estos intercesores es muy importante porque hay que educar, hay que darles estas herramientas, esa información, que sepan sus derechos. El desconocimiento de sus derechos legales, ¿verdad? Ya viene siendo un poco más amplia, no solamente cuando viene a sus hijos, pero en caso de divorcios, en casos de también sus opciones legales, ¿verdad? Para poder quizás hacerse residente o tener una protección. Su imposibilidad para dejar el trabajo o ceder a tribunales sus servicios, convertirnos en una carga financiera. Muchas de esas personas no saben cuáles son esos requisitos, esas leyes que los protegen. Y a veces también sabemos que hay empleadores que toman ventaja de eso. Los sobrevivientes no confían en las intercesoras o los abogados, policías, fiscales o jueces que les brindarán esa ayuda, ¿verdad? Sabemos que igual, como comenté, tiene que haber una fundación, tiene que haber una conexión y tiene que haber ese conocimiento para poder crear la confianza, para luego poder darles más servicios. Los proveedores de servicios o los profesionales desconocen aquello que las inmigrantes obviamente califican para recibir, ¿verdad? No todo el tiempo sabemos todos los remedios que hay disponibles, por lo cual, ¿verdad? Sabemos específicamente que con inmigración cambia también a día, ¿verdad? Las leyes, pero estar informados, yo creo que como intercesores brindamos esa ayuda y es poco más tradicional, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un poquito más de lo tradicional a que nos referimos de caso de seguimiento o conseguir y es tratar de agarrar más conexiones para tener más al fondo, poder hacer esas referencias si es necesario. Entonces, lo que hemos visto es que hay una conexión entre el abuso y el control cuando hay temas de estatus inmigratorio. Se puede complicar mucho más las cosas ya en una situación donde hay abuso y control si también uno de los compañeros tiene estatus inmigratorio y el otro no. Entonces, las tasas de abuso en mujeres inmigrantes es una probabilidad de vida tan alta como casi al 50%. Y aquellas que están casadas con ciudadanos o residentes sube un poco más al 50.8%. Y es lo mismo si tuvieron un marido, un ex marido o esposa que tenía estatus inmigratorio, sube hasta el 59% más. Y eso es casi 3 veces más por medio de vida nacional. Los niños inmigrantes
y la niña, especialmente las niñas, también tienen el riesgo de tener la probabilidad de haber sufrido agresión sexual más que sus compañeras que no son migrantes, 2 veces más, y entre ellas la agresión sexual y que recurrentemente. Las investigaciones han encontrado que las estudiantes en universidad, las latinas, también tienen alta probabilidad de encontrarse en una situación donde esa la voy a hacer otra vez, guys. Rocío, ese diapositivo es mío, entonces lo voy a empezar yo. Ay, better, yes. Gracias. Ok, start. Sí, las tasas de agresión sexual en mujeres inmigrantes. Las mujeres inmigrantes pueden ser particularmente vulnerables a la agresión sexual. Ser una inmigrante confiere mayor debilidad frente a las agresiones sexuales recurrentes. En un estudio realizado con mujeres en edad escolar, menciona que las mujeres inmigrantes tienen casi el doble de probabilidades que sus pares no inmigrantes de haber experimentado incidentes recurrentes de agresión sexual. Esto es cierto para las mujeres inmigrantes y las mujeres jóvenes también que han sido sexualmente activas o no. Las investigaciones han encontrado que las estudiantes universitarias latinas experimentan la mayor incidencia de intentos de violación en comparación con las estudiantes universitarias blancas, afroamericanas y asiáticas. Esta mayor vulnerabilidad puede deberse a un mayor aislamiento o a que las mujeres inmigrantes más jóvenes sean atacadas y depredadas activamente por agresores sexuales que les ven como particularmente débiles legal y socialmente y tienen menos probabilidades de demandar el abuso porque son más fáciles de intimidar debido a su falta de estatus migratorio. También han encontrado que el abuso, hay tipo de abuso que es relacionado con inmigración. Entonces, cuando vienen las clientas a hablar con nosotros, let me do that one again. Voy a seguir lo de aquí. Ok. También hay investigaciones que han demostrado que el abuso relacionado con la migración es 10 veces mayor en las relaciones donde hay abuso físico y sexual en comparación con el abuso tipo psicológico. Entonces, si alguien te dice y te cuenta que su esposo, su pareja o esposo le está amenazando con acción de inmigración, si les dice que la van a llamar a deportar o tienen los documentos de ellos, quiere decir que puede que hay muy alta probabilidad que también existe el abuso físico o sexual en esa relación, cuando usan el estatus de inmigración de una de las parejas para hacer daño, quiere decir que hay muy alta probabilidad que también existe abuso físico y psicológico y sexual. Puede también ser una señal que también puede escalar el abuso. Entonces, cuando una persona viene y te cuenta y estamos viendo qué es lo que ellos están padeciendo, si te cuentan de abuso relacionado con su estatus de migración, es buena señal que uno hay que investigar un poquito más porque también eso corrobora la existencia de abuso físico y sexual. Sí. Y por eso como intercesoras o abogadas que se brindan los servicios a estos sobrevivientes inmigrantes, es extremadamente importante evaluar o monitorear el caso de la víctima, ya que puede encontrarse en un proceso de deportación o con riesgo de ser ya deportada.
La evaluación de inmigración es imprescindible. Los sobrevivientes son detenidos y si están sujetos a la aplicación de la ley de inmigración es porque por algunas razones a veces el abusador o el agresor denunció a la sobreviviente que cuenta con la ayuda migratoria y que tiene un caso pendiente, el abusador lo denuncia para que sea deportado o también el abusador o el autor del delito consiguió que los sobrevivientes sean arrestados por violencia doméstica. Hemos visto en nuestra experiencia trabajando con sobrevivientes de violencia doméstica o de asalto sexual que las parejas les hacen por intención llamar y reportar su estatus migratorio por venganza o por alguna razón que quieren hacerle el mal. En la mayoría de los casos de asalto sexual por parte de su cónyuge, pareja íntima o expareja como una represalia lo hacen. O bien también están sujetos a la ley de inmigración debido a un detenimiento en el tráfico de personas o en una redada de inmigración. Como hemos estado viendo en los últimos tiempos con lo que estamos viviendo en nuestro gobierno, han aumentado las redadas y cuando paran en el tráfico. Entonces muchas personas tienen ese miedo y pueden ser detenidas por esas razones. Pero tenga en cuenta que incluso si son detenidos o arrestados, los sobrevivientes aún pueden solicitar un recurso de inmigración. Y a continuación revisaremos sobre las opciones de inmigración disponibles para los sobrevivientes inmigrantes y como intercesoras. De nuevo, la importancia de realizar una evaluación o asesoramiento exhaustivo, la importancia de realmente ver un poquito más profundamente, ¿verdad? Cómo podemos delatar cuando una persona puede beneficiarse de más servicios que no son igual la consejería o casos de seguimiento, un acompañamiento a corte o a la policía, sino, ¿verdad? Cómo agarramos más información, cómo podemos delatarles y invitarlos a que podamos explorar otras opciones que estén conectadas con los servicios legales. Entonces, durante una visita o sesión, es crucial que hagamos esas preguntas claves que, ¿verdad? Sabemos que nos va a dar más información o una pista para poder ofrecer esas conexiones, esas referencias, incluyendo los servicios legales. Y en muchos casos, quizás si nuestra oficina o las agencias donde ustedes trabajan como intercesores no tienen un departamento legal, ¿verdad? La importancia de poder hacer esas conexiones con organizaciones que son no lucrativas, que reciben fondos del gobierno, que sí brindan esos servicios gratuitos a la comunidad, es muy importante. No les puedo expresar la importancia de hacer esas conexiones, para hacer esas referencias tibias, ¿verdad? Eso es muy importante también porque sabemos que estamos trabajando con personas que han sufrido bastante daño. Entonces, para poder darles un poco más de alivio y mejorar eso es tener esas conexiones. Vamos a hablar de los remedios bajo la ley de VAWA. Esta se pasó por el Congreso en 1994. Les vamos a platicar un poco sobre la U-Visa y la Visa T, que esto se pasó en el 2000, y el estatus de inmigrante juvenil especial, que en inglés por sus siglas es SIJS, y esos son remedios que víctimas de varios crímenes o de abuso sexual, violencia doméstica, pueden aplicar. El Congreso pasó estas leyes para mejorar su relación con la comunidad. Ellos temían que la gente no iba a venir, no iba a reportar por
por el miedo que les vayan a preguntar por su estatus migratorio. Entonces, esto es un modo de tener toda la comunidad más segura, si toda la gente de nuestra comunidad puede reportar los crímenes. También para la gente que trabaja en la policía y nosotros todos que queremos justicia, es para que la gente que hace la gente mala, los abusadores o los autores de los delitos puedan ser denunciados y que los puedan meter a la cárcel o que haga un tipo de justicia. También que puedan buscar ayuda en la policía sin temor o en el fiscal o en la corte. Otras razones también en un caso de familia o un caso civil, si una persona tiene estatus migratorio, también pues ayudas para que no la puedan usar en contra de ellos. Da estabilidad a la persona que fue víctima de los crímenes o de maltratos, les da seguridad y la meta es tener toda nuestra comunidad más segura. En este próximo slide les comparto quién puede aplicar para este tipo de alivio de migración. Cubre violencia doméstica, abuso infantil o abuso a un padre ya mayor de edad, agresión sexual, violación, incesto, prostitución, tortura, ataque criminal, homicidio involuntado, asesinato, mutilación genital de femenina, secuestro, rapto, trata de personas, servidumbre involuntaria, trata de esclavos, ser rehén, fraude en la contratación de mano de obra extranjera, esclavitud, detención ilegal, chantaje, extorsión, presiones a testigos, encubrimiento, prejuicio, acoso. Y un padre puede ser el autor de delito de abuso infantil, negligencia infantil o abandono. Entonces, si alguien es víctima de todos estos crímenes que les acabo de compartir, puede que ellos puedan calificar para un alivio bajo la ley de VAWA para que puedan aplicar a inmigración. Y esta lista cubre toda la gente que trataron de hacer, a lo mejor no, como por ejemplo un homicidio no lo terminaron, no le hicieron daño a la persona, pero trataron, entonces también por eso se puede uno aplicar. Y aquí les comparto una foto con información, un infographic. Esta también la tenemos en nuestra biblioteca de web y la tienen también en español. Y ahí podemos oprimir, es un escudo de seguridad. Entonces, este es nuestro escudo de protecciones para víctimas inmigrantes y habla sobre los remedios que les platiqué ahorita, la VAWA, Uvisa, la de juveniles, Special Immigrant Juvenile Status y asilo. Entonces ahí puede uno oprimir uno de los escudos y te explica qué es, cómo uno puede calificar y qué son los beneficios y qué pasa cuando los aprueban. Y lo podemos tener, imprimir, regalar y es una herramienta que usamos mucho en nuestro trabajo porque ahí rápidamente podemos ver qué son las opciones. Igual les comparto este folleto de opciones de inmigración. No es de nuestra organización, es del Departamento de Homeland Security y en veces eso es más fácil de compartir documentos del gobierno en vez de las de nosotros, porque en veces los jueces prefieren cosas que vengan directamente del gobierno y folleto lo tenemos ofrecido en español, mandarín, inglés, coreano y ruso. Y ahí explica en una manera simple esas diferentes opciones para gente que son víctimas de los crímenes y también son inmigrantes. Muchas gracias, Rocío. Ahora vamos a hablar un poquito sobre todos los requisitos
que necesitan las sobrevivientes para emitir una petición de VAWA. El sobreviviente debe haber sido objeto de agresión o crueldad extrema por un ciudadano estadounidense o residente permanente que puede ser su cónyuge, padre o hija nacionalizada estadounidense mayor de 21 años. El sobreviviente debe de demostrar haber vivido con el abusador y no se requiere para ello un periodo determinado de tiempo. El sobreviviente también debe demostrar que tiene muy buen carácter moral. Se deben emitir estas pruebas también de que si es abuso de parte del cónyuge, se debe emitir pruebas de matrimonio de buena fe, que quiere decir que fue el matrimonio fue auténtico y que fue realmente no solamente para ganar estatus migratorio, pero que fue un matrimonio de buena fe. También existe, aparte de la autopetición de VAWA, también existe la cancelación de la deportación, que según si la persona está en procedimiento por deportación, hay un remedio que es la cancelación de deportación bajo VAWA, cuando el sobreviviente ha sido colocado en un proceso de deportación y los requisitos de elegibilidad son muy similares a los que ya les dije. También existe un perdón para el cónyuge agredido disponible para los sobrevivientes cuando inicialmente se encuentran en una situación migratoria y la sobreviviente desea continuar su caso sin la participación del cónyuge abusivo. Entonces también existe ese perdón. El plazo para adquirir protección formal de la autopetición VAWA depende, a veces es de 4 a 18 meses. Gracias, Claudia. Y aquí tenemos una lista de formas de extrema crueldad que se pueden utilizar para solicitar ayuda migratoria. En este caso, ¿verdad? Como estamos hablando un poquito de VAWA, ¿verdad? Estas serían, ya sea que haya sufrido una o en conexión varias de estas que califican. Y aquí tenemos abuso emocional, abuso económico, y sabemos que en muchos casos la pareja abusiva a veces tiene control de todas las finanzas, los gastos, la administración. Tenemos aquí abuso sexual, coerción, amenazas de deportación, que en muchos casos, ¿verdad? La pareja usa eso, y también usan el abuso relacionado con el tema de migración, ¿verdad? Puede haber diferentes ejemplos, y uno puede ser la amenaza de no aparecerse si va a haber una cita con inmigración, de no presentarse, que puede descalificar a la persona, o de que van a cancelar el caso, ese tipo de, que entra en lo que es el abuso relacionado con el tema de migración. Intimidación, aislamiento social, ¿verdad? Que eso vemos mucho en los casos que nosotros asistimos, va pasando poco a poco, de repente ya quizás no tienen esa conexión con los familiares, las amistades, degradación, posesividad y maltrato, ¿verdad? Como comentamos, puede ser una o puede ser una combinación, porque sabemos muchas de las veces que esas se cruzan de repente, ¿verdad? Puede haber varias que salgan, pero esta sería la lista de las formas de crueldad extrema que calificarían específicamente para un caso VAWA, ¿verdad? Y también para otros remedios migratorios. Sí, y ahora vamos a hablar un poco sobre los requisitos de lo que es la visa U. El sobreviviente tuvo que haber sido víctima de una actividad penal significativa y que mostraremos en la siguiente diapositiva. Son los diferentes delitos que se incluyen en esa lista. El sobreviviente está siendo o puede ser útil en la detección, investigación, enjuiciamiento, condena o sentencia en su caso contra el perpetrador. Y es muy importante este requisito porque
Para la visa U es necesario tener una certificación firmada por parte sería de la policía, de la estación de policía o de el fiscal. Si fue el caso a la fiscalía, se tendría que pedir una certificación, una firma de parte de ellos. Entonces es importante que la sobreviviente tenga siempre, haya cooperación con la investigación para poder recibir esa certificación más fácil. También el sobreviviente sufrió un abuso físico o psicológico sustancial como resultado de la victimización. El sobreviviente también cuenta con información sobre el delito, también es parte de que está muy involucrado en el caso, que tiene información y que siempre y cooperación con lo que es seguir con la investigación del delito. Y el delito debe haber tenido lugar en Estados Unidos o haber violado la ley de este país. El plazo para adquirir protección formal de un caso de visa U puede ser de 4 a 6 años. Y aquí tenemos la lista de actividades delictivas calificadas que pueden utilizar en un caso de visa U, que son 28 delitos en total, y algunos de estos son, como Rocío ya les dijo, muchos de estos delitos son calificados para poder recibir algún remedio migratorio. Entonces aquí tenemos 28 que son elegibles para específicamente la visa U. También se incluye el intento, la conspiración o solicitud para cometer cualquiera de estos delitos o cualquier actividad similar. No solamente es si que se haya totalmente completado o han cometido uno de estos delitos, pero si fueron parte o intentaron en la solicitud de uno de estos delitos que tenemos aquí en la lista. Gracias, Claudia y Sandy. Cuando viene una sobreviviente, la mayoría de las que vemos en nuestro trabajo que son víctimas de abuso sexual o violencia doméstica van a calificar para VAWA o U-Visa. Cuando platicamos con ellas o ellos, la primera pregunta sería preguntar que si están casados con la persona que les ha hecho el daño. Si están casados, entonces ahí es cuando puede uno, para mí sí se me hace fácil empezar a preguntar si califican para VAWA. Si me dicen que sí, les pregunto, pues tu esposo o tu esposa es residente o ciudadano. Si no es residente o ciudadano, entonces es un punto donde uno puede explorar si califican por la U-Visa. Si han reportado un crimen, si han hablado con la policía, si han ayudado en un tipo o en la investigación, en la detección, en el caso con en el fiscal o en la sentencia, puede que califiquen con U-Visa. Ahora les voy a platicar del Estado Inmigrante Juvenil Especial. SIJS por sus siglas en inglés, SIJS. La razón que les comparto es que porque algunas de nuestras clientas o clientes o los sobrevivientes que vienen a nuestros programas tienen hijos y ellos pueden calificar para SIJS, especialmente como les platico Claudia, que hay años para que den una U-Visa o hay una lista de espera, puede que sea como entre 4 o 6 años. Pues hay algunos juveniles que pueden calificar para SIJS para no tener que esperar los 4 o 6 años. Entonces, eso puede ser una opción
para hijos que no son casados, y puede que sea, no necesariamente tienen que ser menores de 18 años, pero es lo que la ley considera bajo de la mayoría en ese estado. Y la próxima vez les digo qué es lo que es en California, pero puede que sea más de 18 años. Entonces si la persona tiene 19 años, si la corte todavía tiene el poder de hacer decisiones sobre ese menor de edad, puede que sí califiquen por eso. Y este es un remedio que tiene que puede ser más rápido que les venga la residencia, ya que quieren ir a colegio o licencia de manejar o permiso de trabajo, les puede venir más pronto a los jóvenes. Para calificar puede ser un sobreviviente de abuso, abandono o negligencia, por lo menos uno de los padres. Entonces, como yo lo he visto en mi trabajo, es que el hijo de una sobreviviente viene, el papá puede que abusó también de él o ella, si abusa a la mamá y la persona menor de edad lo vio, también eso puede considerarse como abuso porque ellos vieron los maltratos y les afectó. O puede ser abandono cuando el padre todavía está o madre sigue en su país y ya no ha tenido nada que ver con el juvenil. Puede que también pueden aplicar. Entonces, este remedio de migración es una opción. Lo que es necesario es tener una orden de la corte, donde la corte dice que tiene poder de hacer decisiones sobre este juvenil. Y la orden también entonces tenemos que trabajar con los abogados de familia para que nos ayuden a tener esta orden, para que aplique el juvenil, y la corte también tiene que meter en la orden que es mejor que esta persona joven no regrese a su país de origen y que no es posible que se reunifique con el padre que fue abusivo. Y como les platiqué, esta forma alivio de inmigración puede que sea más pronto sí es más pronto que la U-Visa y es más o menos igual que VAWA, pero por la mayoría de veces es como 6 a 36 meses. El otro remedio que les quería platicar sobre es la visa T para víctimas de trata de personas. Ahorita Claudia, cuando enseñó la lista de los crímenes de la U-Visa, entre ellas está la víctima de trata de personas, pero ellas o ellos, los sobrevivientes, pueden también aplicar para la visa T. Y este remedio puede que se aplique y que les respondan y que tengan la aprobación entre 3 a 12 meses. Entonces, si ven a alguien que califica para la visa T y como la visa U también tiene para víctimas de trata de personas, deben de comparar las dos y hablar con alguien que es experto, porque si alguien tiene la visa T, pues tiene más opciones para tener una aprobación más pronto y más acceso de los beneficios públicos. Los requisitos es ser una víctima de una forma grave de tratas de personas. El tráfico puede ser sexual o laboral y involucra si es una víctima menor de 18 años, no se tiene que enseñar que fue un fraude o la fuerza que fue víctima. La víctima tiene que ser en los Estados Unidos. También como la U-Visa tiene que cumplir con solicitudes razonables de los investigadores, del fiscal, de la policía, para enseñar que ellos están como cooperando, igual que la U-Visa en el caso. Los menores de 18 años no tienen esa misma obligación o pueden explicar que el trauma del crimen no las deja cooperar. Y también demostrar que la expulsión de los Estados Unidos va a causar dificultades extremas. Entonces, como es un poco complicado lo de la visa T, cuando yo veo a alguien que pueda que califico,
que califica para la visa T, siempre colaboré muy cerca con otros programas como en California hay CAST LA. Ellos pueden ayudar, son expertas con la visa T y nos pueden apoyar si nos encontramos con alguien que pueda que califique. Últimamente hay estos alivios de inmigración, la VAWA, U-Visa, la U-Visa T y el Special Immigrant Juvenile Status. Los sobrevivientes pueden aplicar para sus hijos. Entonces, si una madre o padre califica para VAWA, los niños también pueden aplicar y ser parte de la solicitud. En la VAWA son todos los hijos menores de 21 años, o si es un hijo que es víctima, ellos pueden aplicar para sus padres. En la U-Visa y en la Visa T son los menores de 21 años. Puede ser el cónyuge, hijos, padres, hermanos, solteros menores de 18. Si ellos tienen más de 21 años, entonces ellos pueden aplicar por su esposo o esposa o sus hijos. Y el estatus inmigrante juvenil es solamente para el juvenil que está aplicando. Ellos no pueden aplicar para ninguna personas de su familia. Pero hay otras opciones para que la familia pueda aplicar. Gracias, Rocío. Y a continuación analizaremos la confidencialidad de VAWA, la seguridad de los sobrevivientes y estrategias de atención en casos de sobrevivientes inmigrantes. Y como habíamos comentado antes, como intercesoras, es extremadamente importante y crítico que a la vez cuando se lleva a cabo un proceso de evaluación o asesoramiento para poder identificar los problemas que pueden mejorar la seguridad de los inmigrantes sobrevivientes. Es fundamental conocer o familiarizarse con las diferentes formas de ayuda migratoria para las que califican las inmigrantes sobrevivientes. Y esas ayudas migratorias ya les comentamos como la visa U, la VAWA. Es importante hacer esos asesoramientos muy en fondo y saber y tener un poquito de conocimiento, ¿verdad? Para poderles guiar, aunque a veces no, es complejo, la ley migratoria es complejo, pero podemos guiarlas un poquito mejor para que puedan recibir esa ayuda. Es también muy importante documentar todos los antecedentes de abuso, pedirles que tengan un historial, ¿verdad? Eso es muy, muy importante para que les pueda ayudar en sus casos migratorios. También conocer bien las diferencias entre las opciones migratorias, como Rocío les comentó. Hay bastantes remedios migratorios que ellos, las sobrevivientes tienen opciones y se les puede ayudar y guiarles para para que puedan recibir la mejor opción y puedan recibir esa ayuda que es tan importante. Y siempre incorpórese en la planificación de la seguridad de ellas o de ellos. Es muy importante que la sobreviviente, cuando ya ha solicitado ayuda migratoria, se le explica cómo puede llevar copias de documentos de inmigración del Departamento de Homeland Security de modo seguro en caso de que haya algunos retenes o si fueran detenidos. Es importante si están en un proceso migratorio que tengan esa copia, que no sea la original, pero la copia del recibimiento, el recibo de inmigración que explica que ellos están en proceso, tienen un caso migratorio, entonces les puede dar un poquito de protección en lo que sea, si los llegan a detener. Es importante darles ese consejo a las personas que si están en proceso migratorio, que tengan una copia con ellos siempre.
A continuación, les ofrecemos algunos consejos importantes sobre las buenas prácticas al interceder ante los sobrevivientes. Entregue a las víctimas una carta donde les indica el proceso de presentar un caso de inmigración. Como les comenté, es tan importante esa carta. También si no tienen el recibo de inmigración, pero la intercesora o la persona que le está ayudando con sus casos migratorios, que les den una carta explicando, ¿verdad?, que están en proceso para presentar el caso. En algunos casos es imprescindible emitir su caso de inmigración antes que una orden de protección o antes de emitir documentos para un divorcio o caso de custodia. O si el sobreviviente tiene que viajar hacia un nuevo lugar, moverse a otro condado, a otro estado, es muy importante que emitan sus documentos a inmigración antes que hagan alguna de estas cosas, ¿verdad? O particularmente cuando el sobreviviente está recibiendo amenazas vinculadas con inmigración. Ya sabemos que a veces los agresores tienen eso que le dan eso como una amenaza de que las van a deportar. Entonces es muy importante que ese caso sea emitido a inmigración. Y aquí Rocío nos va a explicar un poquito más pues, la importancia de presentar un caso de inmigración antes que cualquiera de los otros casos mencionados. Gracias, Claudia. Sí, igual que como tú dices, es importante tratar de presentar el caso con inmigración lo más pronto posible. La ley de VAWA confidencialidad, es la misma ley que cuando alguien viene a nuestra oficina no podemos decir si las conocemos o cómo. La ley de confidencialidad de VAWA también protege a las gentes que han aplicado y las pone en un sistema especial de computadora donde si una oficial de inmigración las busca, les deja saber que esta persona tiene una solicitud en proceso. Entonces eso ayuda en cuanto metan el caso, como platicamos, hay algunos, la U-Visa que se toman años en aprobar, entonces lo más pronto que ella o él pueda estar entre el sistema es mejor. Eso puede protegerlos si están en una acción de deportación porque ya tienen el caso pendiente. Lo puede hacer a la víctima o al sobreviviente más seguro para que coopere en el caso criminal. Lo más pronto que uno aplique, lo más pronto puede uno acceder al permiso de trabajo o beneficios públicos en el estado. Como platicó Claudia, si estás en un caso familiar o un caso de custodia, la pareja puede estar usando en tu contra que no tienes estatus migratorio, entonces ya teniendo algo metido en el sistema que se va a aprobar algún día, te puede ayudar a tener una mejor chance en tener custodia, aunque no deben de considerar el estatus migratorio, eso, pero te tiene la aseguranza que no te lo van a usar en tu contra. Y eso es... esas son una entre tantas de las mejores razones porque queremos que uno aplique lo más pronto posible. Entre la ley de VAWA de confidencialidad, tiene 3 partes y es para... La primera es que no le pueden decir a nadie, y es la misma como les platiqué que tenemos nosotros en nuestros programas, de no divulgación. No pueden dar información de tu caso con ninguna persona. Y eso es para todas las personas, aunque las que más cuando ya han aplicado, pero protege, pero si ya han aplicado, pues el gobierno no puede decirle a nadie que tú has aplicado. La segunda prohíbe la información brindada por el abusador o por sus familiares. Entonces, si esa persona te quiere perjudicar y avisarle a migración
Un ejemplo que vemos es que le hablan inmigración y dicen, pues ella nomás se casó conmigo por papeles. Si hay pruebas de que has aplicado para VAWA, entonces migración no puede considerar ninguna información que da el abusador o sus familiares. Y la otra te protege de lugares, y eso es para todas las víctimas, aunque han aplicado o no han aplicado. Y inmigración no puede tomar acciones en estos lugares protegidos. Y si toman una acción, hay acción como detener a alguien, tienen que explicar por qué fue necesario, por qué es en el interés de la seguridad que tomaron esa acción, pero protege en varios lugares. Aquí les comparto la ley con más detalle de la provisión de información brindada por el abusador, de los lugares y de confidencialidad. Pero en corto, dice que el Departamento de Homeland Security no puede contactar al abusador, no puede buscar información de la persona que está pidiendo el remedio de inmigración directamente con el abusador, no lo puede hablar como testigo y tampoco no puede usar información que esa persona, el abusador o abusadora ha mandado para considerar si te dan el beneficio público, el beneficio que está el inmigrante pidiendo. Hay un sistema dentro del Departamento de Homeland Security que tiene todos los casos para señalarles a los oficiales que es confidencial. Si uno de ellos viola esa ley, puede que sean multados hasta $5,000. Y les recuerda a las personas o los oficiales que la persona que está aplicando es una víctima o sobreviviente. Ahora, para hablar de los lugares que les platiqué donde no pueden tomar ninguna acción, quiere decir que inmigración no puede hacer a detener a alguien en los lugares, los lugares de refugio, esa la voy a hacer otra vez. Sorry, stop. Okay. Ready, Rocio? Sí, start. Ok, el tercer protección que da la ley de VAWA confidencialidad es provisiones de que no pueden entrar a lugares sensibles de ubicación. Entonces, no se deben de tomar acciones en un refugio, en un centro de asistencia para crisis de violación, centro de visita supervisado, centro de justicia familiar, programa o proveedor de servicios de víctimas, organizaciones comunitarias. Entonces, si una víctima está en la corte pidiendo una orden de protección y es protección por la violencia doméstica o acoso sexual o asalto sexual, inmigración no puede ir a tomar una acción en esos lugares. O en los casos de familia también es prohibido que tomen una acción inmigratoria en esos lugares y eso viene de parte de la ley de VAWA. También eso incluye que no hay ICE y inmigración o no pueden tomar acciones de detención o de investigar en las escuelas, en centros de atención médica o instalaciones sanitarias, en las iglesias o lugares de adoración, ceremonias religiosas, civiles, casamientos o funerales, tampoco durante una manifestación pública, por ejemplo, una marcha o un desfile. Y
Sí hay excepciones, es cuando hay una emergencia o hay circunstancias exigentes, que hay un crimen en proceso. Pero cuando eso se hace, tienen que tener una aprobación de un supervisor y, y eso es muy limitado. Gracias, Rocío. Y aquí tenemos, al trabajar con los sobrevivientes, los intercesores, sabemos que muchos acompañar a los sobrevivientes a veces al tribunal. Es esencial recomendar a los sobrevivientes que lleve ciertos documentos, ¿verdad? Que es importante llevar a la corte cuando se acompaña a un inmigrante sobreviviente de violencia doméstica o asalto sexual. Viene siendo los siguientes: la confirmación de carta de inmigración, como hemos comentado. Ese número es específico, ¿verdad? Empieza con la letra A y regularmente es de 7 a 8 dígitos, único. Eso es importante porque igual le va a demostrar al juez, ¿verdad?, que ya tiene su caso en proceso, y también eso indica también de que si ya tiene un caso en proceso, también respalda todo el abuso que quizás ha sufrido. Informes o reportes de policía, ya sea que tengan el reporte o tengan por lo menos algo que indique que se hizo el reporte de policía. También en unos casos, si no tienen esa información actual, les puede ayudar a tener por lo menos el número de reporte o la tarjeta de negocio de uno de los oficiales. Copia de certificación, como dice mi compañera Claudia, ¿verdad? De certificación específicamente, esto aplica para la visa U, si es necesario ya sea del fiscal o de la policía, pero si tiene eso firmado que también indica, y la cajita, regularmente tienen que anotar una cajita que indica cuál fue el abuso que sufrió y que están apoyando, ¿verdad?, que esta persona tiene todos los requisitos para calificar para esa protección. Caso de seguimiento, también en muchos casos podemos como organización hacer una carta que indique que esa persona está recibiendo consejería, que está recibiendo casos de seguimiento, si está en un grupo de apoyo. Todo eso también ayuda bastante. Cualquier otra prueba, ya sea fotos, documentación, cartas de testigos o una copia también si es que ya tienen una orden de protección. Igual, eso nomás refuerza lo que ha sucedido, lo que ha pasado, y quizás pueda ser facilitación para el juez tomar una decisión en lo que vaya a ser la finalización de su caso que tiene en la corte. Compañera. Entonces, cuando ocurre una violación de la confidencialidad de VAWA, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Si tú piensas que pasó una violación de la confidencialidad de una persona que califica para VAWA o que no necesita calificar para U-Visa o para VAWA o los remedios de inmigración que les platicamos, pero casi más o menos si es víctima de violencia doméstica o alguno de los crímenes, está protegida de una manera u otra por la ley de confidencialidad de VAWA. Lo que uno tiene que hacer, pues debe uno tratar de reportarlos con su supervisor, entonces tener el nombre de la persona o tomar los más datos que puedes. Y aquí les explico un procedimiento, pero en corto, si piensan que hay una violación, pueden contactarnos nosotros en NUAP. Nosotros les podemos ayudar a determinar si hay una violación, nos pueden contar y nos podemos ayudar a cómo reportar eso, porque no nomás para ayudar a esa víctima, y sí queremos ayudar a esa víctima, pero también para que no le vuelva a pasar a otra persona. Y puede que las personas no están educadas en la ley de VAWA confidencialidad, pero nosotros les podemos ayudar a hacer un cambio para que no existan ese tipo de violación. Compañera Claudia.
Oh, sí, sí, aquí tenemos claves para el éxito y el acceso a beneficios y servicios crece a medida que los sobrevivientes buscan ayuda migratoria. Al apoyar a los sobrevivientes es importante que tanto las víctimas inmigrantes documentadas como aquellos que que son indocumentados pueden tener acceso a todo lo siguiente. Es importante que sepan que tienen ellos acceso y los derechos de tener todos estos servicios que están accesibles a ellos también. Algunos son servicios jurídicos, en casos de divorcio hay muchas experiencias en mi pasado donde las sobrevivientes no pensaban que se podían divorciar aquí cuando fueron casados en otro país, pero aquí se pueden divorciar, tienen el derecho de recibir asistencia policial, acceso al idioma, como comentamos temprano, con todos los lenguajes que tienen que ser accesibles a todos, educación primaria y secundaria, vacunas, atención médica, la asistencia para víctimas de delitos, también la vivienda transitoria, albergues, refugio, todos estos deben ser accesibles para todos, ya como los documentados o indocumentados tienen estos derechos para recibir lista que tenemos aquí. Gracias, Claudia. Y como dice mi compañera Claudia, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es una continuación y esto es específicamente servicios necesarios para proteger la vida y la seguridad abierto a todos los inmigrantes, que viene siendo un poco similar a lo que acaba de recalcar Claudia. Y aquí nomás voy a leer 2, 3 puntos: servicios de protección de niños y adultos. Tenemos aquí también asistencia a la víctima, que hemos hablado bastante, bancos de alimentos comunitarios. Todo lo que está aquí en esta lista es algo que está disponible para esas personas que necesitan esa ayuda, especialmente cuando hay que delatar y apoyar para asegurarnos de la seguridad de las sobrevivientes de asalto sexual y violencia doméstica. También muy importante que es la atención médica, está abierta a todos los inmigrantes. Aquí les brindamos un enlace a las clínicas de salud comunitarias y para migrantes donde al ingresar su código postal le proporcionará una clínica cerca de su lugar de residencia. Hay programas financiados por el Estado, también la atención médica posterior a la agresión, la cual corre por cuenta de boca. Inmunizaciones son vacunas, pruebas y tratamiento de enfermedades transmisibles y asistencia Medicaid que en casos de emergencia. Y aquí les comparto a todos los intercesores una herramienta nueva donde pueden encontrar información si sus clientes han sido afectados por la pandemia. Aquí tenemos el enlace que ustedes pueden entrar. Y en este documento van a encontrar que se analizó la elegibilidad de los inmigrantes víctimas de delitos que pueden solicitar o recibir ayuda económica, seguro de desempleo y acceso a la atención médica en virtud de la legislación de la Ley Ayuda, Socorro y Seguridad Económica contra el Coronavirus, que viene siendo CARES en sus siglas en inglés, y la Ley de Respuesta al Coronavirus de Familias Primero, que viene siendo FFCRA. Entonces, los invitamos a que puedan compartir la información con todos los sobrevivientes. Y de nuevo, aquí es una continuación también, ¿verdad? De la herramienta de COVID-19. También aquí tenemos varios más enlaces que los invitamos a que vean. Por lo mismo se reconoce el impacto de un mayor riesgo para inmigrantes, sobrevivientes y la necesidad crítica de acceder a la detección de COVID-19 y la atención médica, así como el acceso y la ayuda crítica y el apoyo económico proporcionamos por la ley, como acabo de comentar, CARES y FFCRA. Es muy importante que los sobrevivientes tengan acceso a esta ayuda adicional durante estos tiempos muy difíciles.
Gracias, Sandy. Aquí les voy a compartir un recurso, es un mapa interactivo de beneficios públicos, es de todo el país, pero si quieren enfocarse solamente en su estado, le opriman el estado. Entonces, por ejemplo, aquí en California, pueden ver qué son los beneficios públicos que puede acceder un sobreviviente. El próximo slide, por favor. Por ejemplo, aquí y es importante que puedan ver esto porque hay mucha información que es falsa o mucha confusión en qué beneficio público puede acceder una sobreviviente. Y si una persona califica para ese beneficio, entonces si les va a ayudar, si les va a poner más seguras, si se van a sentir sin tener tantas necesidades, entonces hay que hacer nuestro trabajo en conectar a los sobrevivientes con estos recursos. Les voy a enseñar una muestra, tiene los diferentes beneficios públicos, y es para servicios legales en California. Entonces, los que son elegibles para VAWA, ellos son elegibles. Los de asilo son elegibles. Visa T pueden elegibles para servicios legales. Los que tienen acción de prioridad también, DACA. Estatus de inmigrante juvenil especial, de U-Visa, si ya tienen una aprobación y están en lista de espera, también pueden tener ese tipo de ayuda. Y aquí este mapa cubre cuidado infantil, CalFresh, tiene programas de seguro médico, de seguridad, viviendas de emergencia, médica posterior de agresión, vivienda pública y asistencia, Medicaid, beneficios educativos y federales, cuidado prenatal y cupones de alimentos, entre todos los otros beneficios. Entonces, esto lo podemos ayudar para guiar a los sobrevivientes. También les aconsejo que es importante acompañar a los sobrevivientes para cuando quieran solicitar beneficios públicos. Es una manera de estar ahí, ayudar a educar a los trabajadores, y también porque pues puede que sea una cosa que le tengan temor o miedo que les vayan a preguntar por su estatus inmigratorio, y ellos no deben de hacerlo. Un sobreviviente califica si ellos mismos no califican, si sus hijos califican, porque los hijos son ciudadanos o residentes, entonces mamá o papá puede ir a pedir ese beneficio, aunque ellos no tengan estatus migratorio. Y estando ahí a acompañarlos, pues ayuda en asegurar que no les pregunten nada sobre su estatus inmigratorio. Les voy a compartir. Yo sé que hablamos de muchas cosas, y estatus inmigratorio, y visa, VAWA, pero si tienen alguna pregunta o duda, mi programa les da asistencia técnica. Quiere decir que les podemos ayudar en todo lo que puede afectar o apoyar, o cómo podemos planear para servir mejor a los sobrevivientes que son inmigrantes. Esta es nuestra biblioteca de web y tiene diferente información y tiene nuestros entrenamientos, tiene webinars que hemos grabado, tiene información para la policía. Ahí está este mapa que les enseñé de los beneficios públicos. También hay un directorio donde pueden buscar programas en el estado que también trabajan con sobrevivientes. Entonces, si el sobreviviente que trabajamos con se movió a otro condado, el directorio las puede ayudar a encontrar otro programa para conectarlas con ese servicio. Y se pueden conectar conmigo llamando al 202-274-4457 o por correo electrónico a info@niwap.org. Entonces,
quiero que sepan que estoy aquí para apoyarlos en su trabajo y si tienen duda o quieren un material o encuentran a lo mejor algo que está en inglés, también les puedo ayudar para que lo tengan en español. Pues como todo principio tiene su final, hemos llegado al fin de esta conferencia. Esperamos que su contenido les haya sido de gran utilidad. Y a continuación tenemos la información del programa NIWAP, donde pueden comunicarse si necesitan asistencia o materiales. También tenemos la información de Calcasa, donde ustedes encontrarán el número de teléfono y correo electrónico donde pueden contactarnos si necesitan asistencia técnica y apoyo. También puede seguirnos por Twitter, Facebook o Instagram. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y que pasen muy feliz día.